Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bueno, hasta el momento hemos estado hablando en la última parte de la sesión anterior acerca del papel que tiene el gobierno federal, ¿te acuerdas? Un poco en cuanto a su relación con el Banco Central. Esto es algo que vamos a estar analizando un poco más de fondo aquí en esta sesión número 6 de la unidad número 4. Supongamos ahora que el gobierno federal decide construir un puente, un poco lo que yo te decía, ¿no? Para a lo mejor mejorar las vías de comunicación. Entonces para eso va a contratar una empresa. A esa empresa le va a pagar una cantidad de dinero. Eso le tiene que pagar forzosamente para que se pueda hacer esta carretera, ¿sale? Entonces, este dinero que va a utilizar, ¿sale? Se va a depositar, supongamos, en la cuenta del banco F. Y entonces, ¿cómo se deposita? Va a haber un sobrante. Y te acuerdas que cuando hay sobrantes, en los depósitos dijimos que va a haber liquidez. Para retirar el exceso de liquidez, que te acuerdas que siempre se tiene que ver, hay una, o puede haber liquidez o puede haber déficit, al final el Banco de México, el Banco Central, siempre lo va a tener que controlar. Bueno, para retirar este exceso de liquidez, el Banco Central puede vender títulos de deuda, ¿sale? Entonces, al vender estos títulos, lo que hace el banco es recibir dinero, ¿sale? Y con eso retira ese exceso de liquidez que se generó por el gasto del gobierno federal. Entonces, el Banco de México, por lo tanto, cuenta con diferentes instrumentos para poder nivelar la liquidez. ¿Por qué? Porque decíamos que al final del día, ojo, siempre recuerda, el Banco Central siempre debe de ver si tiene exceso de liquidez o tiene también exceso de deuda. Entonces, hay ciertos canales de transmisión, como mencionábamos, de la política monetaria. Al respecto, hay que mencionar que los cambios que por lo general realiza el Banco de México tienen efectos en otras variables. Es decir, si el Banco de México decide mover no sé, una variable como la tasa de interés, bueno, esa variable no actúa de manera aislada, sino que tiene efectos sobre otras cosas. Entonces, cuando se hacen cambios, por lo general tocas variables como las expectativas de inflación, las negociaciones salariales, incluso el crecimiento del crédito bancario. Y esto al final pues, repercute mucho en la inflación. Entonces, estos mecanismos, ¿sale? Al final influyen sobre variables macroeconómicas como la inflación. Por lo tanto, se le denomina canales de transmisión, ¿sale? Un poco hablando de estos canales, hay que observar, por ejemplo, el siguiente. Hay un canal de transmisión que es bastante recurrente, que es el vía ahorro de las familias. Por ejemplo, un aumento de la tasa de fondo bancario por un día, ¿sale? Es decir, un aumento de las tasas a las cuales se prestan en los bancos, hace que exista una alza en la tasa de interés por lo general a largo plazo. Y entonces esto incentiva que las personas ahorren. ¿Por qué? Pues porque si ahorras, pues te están ofreciendo una buena tasa de interés, ¿no? Porque te estoy diciendo que es alta. Entonces esto va a disminuir el consumo de las familias, ¿te acuerdas? Es un poco recordar estos mecanismos de transmisión de los cuales hablamos en la sesión pasada. Pero por el contrario, si tú bajas la tasa de fondeo bancario a un día, es decir, un poco más al corto plazo, entonces el ahorro se vuelve menos atractivo para las familias y lo que van a hacer las familias pues es consumir más, porque incluso si tienen una tarjeta de crédito, a lo mejor imagina que también pues les bajan la tasa de interés, entonces pues van a tener incentivos para comprar. Otro canal de transmisión que es diferente al del ahorro de las familias es el de la vía crédito. Por ejemplo, si la tasa de objetivo se hace menos atractiva, es decir, aumenta, pues entonces la realización de nuevos proyectos implica mayores costos. Pero si por otro lado bajas la tasa, pues los proyectos de inversión se vuelven más atractivos. Esto quiere decir que tú también controlas la variable inversión, ¿no? Por medio de la tasa de interés que se ve reflejado en el crédito.
Ahora, el Banco Central, que estima, por ejemplo, que los precios van a aumentar, imaginemos que anuncia que van a aumentar de manera sostenida a lo largo de un año, ¿sale? Pues entonces inmediatamente va a tomar ciertas medidas. Por lo general en esos casos, entonces, con lo que hemos visto, pues va a decidir elevar la tasa de interés para hacer más atractivo el ahorro y que de esa manera se retire dinero de la economía y se pueda ir controlando la inflación. Entonces las familias consumen menos, ahorran más, pero también la empresa, en este caso por ejemplo la empresa A, que vende cosas, también ve menos atractiva la idea de comprar, por ejemplo, nueva maquinaria, ¿no? Porque ahora el crédito bancario es más caro. ¿Por qué? Pues porque aumentaron la tasa de interés. Entonces, tanto familias como empresas, estos dos actores comienzan a consumir menos. Por lo tanto, la inflación baja. Bueno, espero con esta sesión haya quedado más claro de qué manera se dan estos canales de transmisión que hacen que se llegue al objetivo meta. Recuerda, el control de la inflación. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Que tengas excelente tarde.